En un vuelo internacional que estaba programado a 13 horas de viaje hasta el destino de llegada, después de 15 horas de viaje, los pasajeros comienzan a preocuparse y a preguntar angustiados por qué razón no habían llegado a su destino. El piloto le informa a todos los pasajeros que la computadora que dirige y guía el avión se había averiado y no sabían en dónde se encontraban. Pero tranquilos, dijo el piloto, vamos a una excelente velocidad. Hay muchas personas que en el día de hoy van a una excelente velocidad, pero van camino al infierno. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante y lo he titulado Encontrando el camino a Dios, basado en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amado Dios, pedimos que en este momento tu palabra llegue a nuestros corazones, que el Espíritu Santo toque a aquellos que van a ver y oír tu palabra a través de este siervo. Te pido que tu Espíritu Santo me use, Señor, para tu gloria, y que los corazones sean abiertos y puedan entender dónde encontrar el camino. Guíanos y dirígenos en este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos de ansiedad, de aflicción, de desesperanza, de depresión, de desestabilidad, confusión, engaño, temor y hasta muerte. El apóstol Pablo dijo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y el mismo Señor Jesucristo lo afirmó cuando dijo allí en Mateo 24, versículo 4 hasta el 8. Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En medio de esta desolación, algunas personas anhelan, ansían encontrar la paz en su corazón, llenar ese vacío que hay en su corazón. Pero el mundo y el diablo ofrecen una variedad de caminos, todos equivocados, que no te permiten acercarte a Dios. Hoy quiero mostrarte el camino que lleva a Dios. Quédate con nosotros para que entiendas y comprendas cuál es el camino, el verdadero camino que nos lleva a Dios. Y para poder entender esto lo vamos a mirar en dos maneras. La primera, ¿por qué es tan importante encontrar el camino que nos lleva a Dios? Y el segundo, ¿cómo o cuál es ese camino que nos lleva a Dios? Bueno, comencemos entonces mirando la primera parte. ¿Por qué es tan importante encontrar el camino que nos lleva a Dios? Y vamos a mirar primero, es importante conocer o encontrar ese camino que nos lleva a Dios, porque el ser humano
permanece en tinieblas, está perdido, alejado de Dios. El Salmo 82, versículo 5 nos dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, pongámoslo más personal, por cuanto todos pecamos y por eso todos estamos destituidos, alejados de la gloria de Dios. El ser humano está perdido, permanece en tinieblas, está muerto, alejado de Dios, separado de Dios y por sí mismo no puede llegar a Dios. ¿Por qué es tan importante encontrar el camino que nos lleva a Dios? Porque el camino del ser humano es perverso, torcido, extraño, abominable, aborrecible por Dios. El proverbista nos dice, el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Proverbios capítulo 21, versículo 8. Y también nos dice el proverbista en el capítulo 15, versículo 9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. El hombre por sí mismo no puede hacer nada bueno por sí mismo. Eso dice el profeta Isaías. Todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Por qué es tan importante encontrar el camino que nos lleva a Dios? Porque el camino del ser humano, además de ser extraño, torcido, abominable, también es un camino que lleva a la perdición eterna. Mateo capítulo 7, versículo 13 nos dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino del ser humano solo nos lleva hacia la perdición. ¿Por qué más es tan importante encontrar el camino que nos lleva a Dios? Porque el camino del ser humano parece derecho, dice el proverbista en el capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hace un tiempo, cuando joven, estábamos haciendo una carrera con un par de jóvenes. Era un trayecto aproximadamente de unos 3 kilómetros. Íbamos a un paseo y propusimos quién llegaría primero a la meta. Íbamos aproximadamente entre unos 40 y 50 jóvenes y llegamos a un lugar donde la carretera hacía una curva así grande y se miraba allá abajo la carretera donde pasaba. Así que aquí se miraba un camino ancho, era un atajo que quitaba la vuelta y cortaba distancias. Así que la mayor parte de los jóvenes que iban adelante, que iban ganando la carrera, se tiraron por ese atajo, por ese camino ancho que se miraba que iba a salir allá adelante. Pero qué sorpresa, el camino se fue desviando y terminó en un acantilado, en un barranco lleno de espinas, donde los jóvenes tuvieron que devolverse para salir nuevamente al camino. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Así es el camino del hombre, del ser humano, de aquel que está alejado de Dios. ¿Por qué más es tan importante encontrar el camino que nos lleva a Dios? Porque muchos son los que van por el camino
errado que lleva a la perdición. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino, dice, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La palabra del Señor nos dice que la mayor parte del ser humano, la mayor parte de la creación desprecia y se aleja de las cosas de Dios, porque quieren vivir por el camino ancho, por el camino que lleva a la perdición. No se quiere tener en cuenta a Dios. Además, ¿por qué es tan importante encontrar el camino que nos lleva a Dios? Dice la palabra, porque muchos procuran entrar y no podrán. Escuche eso. Algunos procuran entrar y no podrán. Y por eso el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y note que utiliza la palabra esforzarse. Esforzarse es dar más allá de sus fuerzas. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Sus maletas, lo que llevan, todas las arandelas que cargan, no les permitirán pasar por esa puerta estrecha. No les permitirán pasar por esa puerta estrecha. Hoy en día mucha gente quiere ir en busca de ese camino que lleva a Dios, pero van cargados con toda su maleta. Creen que cuando se vayan de esta tierra se van a poder llevar todo lo que tienen. Y el profeta Isaías nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muchos en esta tierra queremos vivir, pero queremos vivir a nuestra manera. Queremos encontrar el camino a Dios, pero encontrarlo a nuestra manera. Queremos vivir de acuerdo a nuestros antojos, de acuerdo a nuestros deseos. Queremos vivir de acuerdo al mundo. Hoy en día hay muchos en las iglesias que creen que son cristianos, pero quieren vivir a la manera del mundo. Se visten como viste el mundo, viven como vive el mundo, hablan como habla el mundo y no se quieren parecer a Dios. Quieren parecerse al mundo, pero no quieren parecerse a Dios. ¿Sabe una cosa, estimado amigo y hermano? Las iglesias están llenas de ese tipo de cristianos que todavía no han aceptado a Jesucristo en su corazón, porque ser cristiano no es fácil. El mismo Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue la cruz conmigo y sígame. Y en otra ocasión el mismo Señor Jesucristo dijo, el que pone la mano sobre el arado y mira para atrás, no es digno de mí. Y en otra ocasión, el mismo Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo debe abandonar a padre y madre, hermanos, esposa, hijos y aún su propia vida. Ser cristiano no es fácil. Algunos le dicen, venga Jesucristo y Él le librará de todos los problemas, de todas las enfermedades, de todo esto. Eso no es cierto. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando miró que todos estaban yendo, les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? La vida cristiana es vivir contra la corriente. La vida cristiana se vive contra la corriente. Miré un video en el que unos peces en el río, la mayor parte iban de acuerdo a la corriente, pero 2 o 3 iban
contracorriente. Esa es la vida cristiana, vivir contra la corriente. No podemos vivir de acuerdo a este mundo. Si eres un hijo de Dios, no vas por donde va la corriente, vas en contra la corriente. Muchos quieren encontrar ese camino, pero quieren ir por el camino ancho. ¿Cómo podemos encontrar el camino que nos lleva a Dios? El ser humano por sí mismo no puede encontrar este camino. Así como me oyes, el ser humano por sí mismo no puede encontrar este camino. La palabra del Señor nos dice ahí en Romanos capítulo 13, versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Y el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versículo 44 nos dice, el mismo Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí, está hablando el Señor Jesucristo, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Sin embargo, el hombre cree que puede llegar a Dios a través de sus obras. Por eso la mayor parte de los seres humanos se esfuerzan por hacer obras buenas. Una persona hablando en una reunión familiar llegó y me dijo, el que peca y reza empata. No, estimado amigo, no son por tus obras que tú puedes llegar a Dios. Tampoco es a través de la religión. Un joven se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, ¿qué más me hace falta? Como queriendo decir, yo he cumplido con todo lo de la religión. Yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, 3 capítulos diarios, 4 y hasta 6 cuando puedo más. Leo la Biblia, ofrendo, diezmo, yo ayuno. Yo no soy como los demás, yo no soy como mi vecino, como fulano o sutano. Yo soy un buen cristiano. Y el Señor Jesucristo le dijo a este joven allí en el Evangelio, le dice, bueno, como tú eres tan bueno, como tú eres tan religioso, como tú haces todo lo que la religión te manda, entonces ve y vende lo que tiene y dalo a los pobres. Dice el pasaje bíblico que este muchacho tan bueno, tan religioso, que cumplía con todos los requisitos de la religión, dio la espalda y se fue muy triste, porque su corazón estaba pegado a este mundo. La religión no nos alcanza para heredar la vida eterna o para encontrar el camino que nos lleva a Dios. Aunque parece una contradicción, porque la palabra religión es una palabra compuesta que viene de la palabra, del prefijo re, que significa volverlo a hacer. Por ejemplo, reedificar, tumbar y volver a hacer la casa. Remodelar el mueble o X o Y lugar, ¿sí? Volverlo a hacer. Y la segunda palabra que viene de la palabra ligar, ligión, es, en otras palabras, es volver a ligar, volver a la comunión con Dios. Pero creo que usted me entiende, estimado amigo, que cuando estoy hablando de religión, estoy hablando más bien de religiosidad, ¿sí? De todas aquellas reglas y dogmas que creemos que por cumplirlas vamos a obtener la salvación o el camino a Dios. Otra de las
trampas o puentes que no alcanzan es la moralidad. Creemos que porque somos buenos, Dios tiene que aceptarme. En cierta ocasión, hablando con una persona, estoy hablándole del evangelio a un vecino y pasa otro y me dice: ese no tiene necesidad de ser evangélico, ese no tiene necesidad de esas cosas. ¿Por qué? Dijo, él es demasiado bueno. La moralidad o la conducta, creemos porque no hacemos X o Y cosa, ya nos merecemos el cielo. Entonces me pregunta usted, ¿cuál es el camino que me lleva a Dios? ¿Cuál es el camino que me permite obtener la salvación? Pues bien, el mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos encontrar el camino que nos lleva a Dios? En primer lugar, el instrumento que Dios usa para llevarme a Él son las sagradas Escrituras, es decir, la palabra de Dios. En segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 y 17, nos habla de esto, y en Hebreos 4:12, Romanos 10:17. Pues bien, ¿cómo podemos encontrar el camino que nos lleva a Dios? Las Sagradas Escrituras son el instrumento perfecto que Dios, el Espíritu Santo, usa para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. El pasaje dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra del Señor me es útil. Toda la palabra del Señor me es útil. ¿Para qué dice aquí? Dice, me es útil para enseñarme. Es a través de ella que Dios me muestra la verdadera condición como ser humano. Es a través de ella que Dios me muestra que soy un pecador perdido, desesperanzado, que soy un hombre depravado y que no merezco sino solo el castigo eterno. Pero es ella también la que me enseña y me muestra cómo llegar a Dios. Además, es la palabra la que me redarguye, es decir, me confronta y me hace ver mi propio interior y me muestra lo malo y perverso que soy, me redarguye. Pero además es la palabra la que me instruye, es decir, me vuelve, me saca y me al camino y me muestra y me da dirección cómo poder llegar al Señor. Las Sagradas Escrituras son el instrumento por el cual penetra hasta lo más íntimo de mi ser y me hace ver mi condición, mi necesidad. Ahí en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que tiene esa capacidad. Este libro maravilloso que es la palabra de Dios tiene la capacidad no solamente de entrar en mí, dice que como una espada de doble filo
corta de para allá y corta de para acá, y tiene la capacidad de profundizar hasta lo más íntimo de mi vida. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma es la fuente de las emociones y el espíritu es esa parte con la que nos relacionamos con Dios, esa parte con la que yo tengo relación con Dios. Y dice que penetra las coyunturas, las articulaciones y hasta por dentro de los huesos, y discierne lo más profundo, dice, los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Pues bien, la palabra tiene esa capacidad de penetrar en mi vida para mostrarme mi condición, para mostrarme mi necesidad, que soy un hombre digno de misericordia, porque soy un miserable que necesito de la gracia y la misericordia de Dios para poder encontrar el camino que me lleva a Él. Las Sagradas Escrituras son el instrumento por el cual también Dios permite que venga a mí la fe. Las Sagradas Escrituras son el instrumento por el cual, oigan bien, Dios viene a mí y me regala la fe como un don de su gracia. Así que la fe viene por oír la palabra de Dios. Nadie puede llegar a conocer a Dios a menos que sea por la palabra de Dios, porque es por la palabra de Dios que yo llego a tener fe. Y son las Sagradas Escrituras el instrumento por el cual Dios también me lleva al arrepentimiento. Oigan bien, es a través de la palabra que Dios permite que nazca en mí o que venga a mí la fe salvadora. Pero es a través de la palabra que Dios me lleva a un verdadero arrepentimiento. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Pero no solamente la palabra me lleva al arrepentimiento, sino que también me lleva a creer en Él. La palabra viene a mí, produce la fe de Dios en mí. Esa fe me lleva al arrepentimiento y ese arrepentimiento me lleva a creer en Él. Son las Sagradas Escrituras las que me llevan, oiga bien, a encontrar ese camino. Sin las Sagradas Escrituras nadie puede encontrar el camino, nadie puede venir a Dios. Son las Escrituras las que me muestran mi condición perdida y cómo llegar a conocer a Dios. Y es por la palabra que llegamos a nacer de Dios, que llegamos a tener vida eterna. La carta del apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Y cómo podemos encontrar el camino que nos lleva a Dios? El segundo instrumento que Dios usa para llevarme a Él mismo es su propio Espíritu Santo. Dios usa su mismo Espíritu Santo para llevarme a Él. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando
Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El mismo Espíritu Santo es el que obra en mí. En el proceso, diríamos así, de la salvación, interviene toda la divinidad. Primero, el Padre me escoge y me trae a su Hijo Jesucristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Una de las labores del Padre fue el de crearme, escogerme para estar a su lado. Y Él mismo es el que me trae a Él. Ahora, la función del Espíritu Santo es convencerme. Y eso lo hace a través de las Sagradas Escrituras. Eso lo hace a través de la palabra. Y me lleva a convencerme de que soy un pecador, de que no merezco la justicia de Dios, pero que Cristo murió por mí y Él pagó todo lo que yo debía pagar. Y Él es el que me lleva a reconocer que merezco el juicio divino, así como Satanás también fue juzgado, yo merezco ser juzgado. El Espíritu Santo es el segundo instrumento que Dios mismo usa para llevarme a Él. Y el tercer instrumento que Dios utiliza para llevarme a Él es mi propia responsabilidad. Mi propia responsabilidad. Dios, en su soberanía, en su gracia y dentro de su voluntad, me permite ser responsable por mis propias decisiones. Él me permite escoger entre la vida y la muerte. A este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Dios, en su soberana voluntad, permite que el hombre, oiga bien, decida, después de mostrarle su condición, de mostrarle el castigo, de mostrarle el camino ancho y el camino angosto, la puerta ancha y la puerta angosta, de mostrarle el camino del bien y el camino del mal, el camino de la vida y el camino de la muerte. Así, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y Dios, dentro de su voluntad, permite que yo use mi responsabilidad para seguir el camino de vida o rechazarlo y buscar el camino de muerte. Él permite escoger entre el bien y el mal. Deuteronomios capítulo 30, versículo 15, voy a leerlo en la traducción lenguaje actual y dice así: hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Dios me permite escoger qué quiero hacer después de mostrarme mi condición y de mostrarme su justicia y su gracia. Y Él permite escoger entre el camino angosto de la vida o el camino ancho de la perdición. Mateo 7:13 dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En conclusión, estimado amigo, el único camino que me lleva a Dios es el mismo Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma de ir a Dios, no hay otro puente, no hay otro camino para tener vida eterna, sino solo Jesucristo. No es a través de los santos, no es a través de fulano o de sutano, no es a través de Pedro, no es a través de Marco, no es a través de Juan,
no es a través de ningún otro, solo es a través de Jesucristo. Su palabra me dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Y el mismo Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6, la Biblia nos enseña que Jesús es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí la Biblia me enseña que Jesús es el camino que nos lleva a Dios. No hay otro camino, no hay otro medio, ningún puente alcanza para llegar al Padre, sino solo a través de Jesucristo. Además nos enseña también que Jesús es la verdad. Él es la verdad absoluta. No es como la gente habla, que hoy este tiene la verdad y este tiene otra verdad y este tiene otra verdad y este tiene otra verdad, que la verdad es relativa. Pero cuando la Biblia dice que Jesús es la verdad, esta verdad de la cual habla aquí no es una cosa, no es un concepto. La verdad es Dios mismo en la persona de Jesucristo. Y quien verdaderamente me hace libre es el Señor Jesucristo. La verdad os hará libres. Es el mismo Señor Jesucristo el que me libera de la esclavitud del pecado. Es el mismo Señor Jesucristo el que me libera de las garras de Satanás. Es el mismo Señor Jesucristo el que me libera de los vicios. Es el mismo Señor Jesucristo el que me libera de la condenación eterna. Además, la misma palabra dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Aquí nos dice que Él, Jesús, es la vida. El que cree en el Hijo de Dios, dice, tiene el testimonio en sí mismo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y ponga cuidado lo que dice aquí en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 12. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, ha encontrado el camino. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántas pandemias más tendrán que suceder para que el hombre reconozca y acepte este camino? ¿Cuántas enfermedades más como el SIDA, el COVID, el cáncer, para que lleguemos a reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de ese camino? ¿Cuántas catástrofes más como terremotos, tsunami, huracanes, inundaciones, para que lleguemos a reconocer que necesitamos de un Salvador? ¿Cuántas plagas y pestilencias deben arrasar este mundo como advertencia antes de que te vuelvas a Dios de verdad? Dios ha permitido este virus para que el hombre busque a Dios, para que el hombre busque este camino, para que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Cuántas tumbas más deben ser cavadas y abiertas para sepultar a tu familia antes de que pueda ser impresionado por esta realidad? ¿Cuántos sermones más se deben predicar para que aceptes esta realidad y tu condición condenada eterna? ¿Hasta cuándo estarás indeciso, saltando entre uno y otros pensamientos? El profeta Elías le preguntó al pueblo en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, y dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta
¿Hasta cuándo seguirán indecisos, saltando entre dos pensamientos? Si Jehová es el Dios verdadero, seguidle. Y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es mi responsabilidad escoger el camino de la vida y no el camino de la muerte. Si Jehová es el verdadero Dios, abran su corazón y díganle a él. Y si es el diablo, entonces vayan en pos de él. Mi responsabilidad es escoger hoy el camino de vida eterna que Jesús me ha trazado. Él es el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce tu incapacidad para ir a Dios, abre tu corazón, arrepiéntete y entrégale tu vida a Él.